observa un giro en la política oficial del gobierno con respecto a los temas militares que últimamente han dado al debate entre el oficialismo y oposición. El giro implica tratar de buscar una alianza política con las Fuerzas Armadas o integrarlas dentro de la coalición oficialista. Esto parece muy extraño de acuerdo a lo que pasó en los últimos 10 años, pero yo diría que tiene un antecedente histórico, que fue lo que llamó el operativo de Dorrego organizado en la época de la presidencia de Cámpora. Y hay un capítulo de la visión camporista del peronismo que tiene esta referencia. Fue cuando el entonces jefe del ejército, teniente general Carcaño, asignado por Cámpora, acuerda con la Juventud Peronista, brazo político montonero, sobre el operativo Dorrego, que fue casualmente para asistir, ¿no es cierto?, a víctimas o damnificados de inundación en la provincia de Buenos Aires. En abril volvimos a ver como una reedición de esto, ¿no?, en las inundaciones de La Plata. Primero con un modelo político en el cual el gobierno nacional no canaliza la asistencia ni por el gobierno provincial ni por el gobierno municipal, sino a través de una agrupación política que es la Cámpora. Y esta agrupación política tiene como apoyatura logística los camiones del ejército, incluso el Regimiento 7 Infantería de La Plata como base de operaciones, y la misma presidente concurre al regimiento, inclusive se comunica con los medios de la lavandería de ese regimiento. Que tengo un primer hecho. Es un hecho y además es una reconstrucción de lo que el kirchnerismo llama el relato. Segundo, hay otra realidad que se da en paralelo, ¿no es cierto?, y que es una realidad en la cual cada vez más, me parece, el kirchnerismo o el cristinismo va coincidiendo con el modelo chavista. Ahora, claro, todo esto después encaja con, ¿no es cierto?, lo que aparece como una contradicción, que quizás lo es, con la política de derechos humanos que ha venido planteando, ¿no es cierto?, el gobierno kirchnerista en estos 10 años. Y esto es lo que me parece que ha producido que en el Senado no estuvieran los senadores suficientes para el acuerdo del ascenso en binaria a teniente general. Y acá yo creo que hay que ver dos cosas. La primera es en la historia argentina que un jefe del ejército no obtiene el acuerdo en el Senado para ascender a teniente general. También es cierto que el acuerdo para los militares es distinto al de los jueces. El acuerdo para los jueces es para ocupar la función de juez. En cambio, en el caso de los militares no es para la función, o el cargo vendría a ser, sino para el grado. Con lo cual, la Presidente, coherente con su estrategia de redoblar la apuesta. ¿Que este general sea un espía del ejército también influye o es una casualidad que le tocó a este hombre? Yo pienso que, yo creo que la relación con Milán es una relación que se fue gestando a través de años. Es decir, no es una relación que irrumpe hoy. Una relación que se fue gestando a través de años durante todo el ministerio de Garré, que, ¿no es cierto?, duró varios años, en lo cual evidentemente el gobierno piensa, ¿no es cierto?, que el hombre para hacer este giro político, ¿no es cierto?, es Milani, no es un hombre elegido circunstancialmente. Con el Ministerio de Garré, ¿no es cierto?, cuando llega Garré al Ministerio de Defensa, Milani es subjefe de inteligencia, lo nombra jefe de inteligencia, después subjefe del ejército y lo deja en puerta para ocupar este lugar. Pero el gobierno acá, la presidenta ha sido muy clara, ¿no es cierto?, ha sido muy clara respecto a que lo respalda Milani, ha sido muy clara después, al día siguiente, diciendo no vamos a retroceder ni un paso. Pero el tema es, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, lo saco del periodo electoral, dejo que pasen las 2 elecciones que vienen y después a fin de año insisto de vuelta con el acuerdo. El tema es si el periodo electoral va a hacer decrecer este problema o el periodo electoral lo puede potenciar. Rosendo, otro de los temas que en el mundo se está hablando, y justamente un argentino causa la atención, es la actividad del Papa Francisco en Brasil. ¿Cuál es su reflexión sobre esta visita? Yo creo que el Papa lo que viene demostrando es una capacidad de actor global realmente singular, inclusive superando lo que fue el fenómeno de Juan Pablo II, que era el primer papa polaco, ¿no es cierto?, y que parecía una figura con un carisma, o no parecía, era una figura con un gran carisma. Evidentemente yo creo que esto tiene que ver, hay varias cuestiones de fondo en juego. Yo creo que el hecho de que los cardenales hayan elegido un papa, ¿no es cierto?, latinoamericano, tiene mucho que ver con que el futuro de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, está en América Latina. Hoy el 42% de casi 1.200 millones de católicos están en América Latina. Y si le sumamos los hispanos de los Estados Unidos, casi estamos llegando a la mitad de los católicos, ¿no es cierto?, están en el ámbito de la cultura latinoamericana. Pero la repercusión no es
un concepto estratégico. La repercusión tiene que ver con un papa que ha sabido, ¿no es cierto?, no es porque sea una estrategia, sino porque es su personalidad, a través de los símbolos y los gestos, una capacidad de comunicación que muchas veces, ¿no es cierto?, los documentos doctrinarios no lo logran. Ahora, estos símbolos y estas declaraciones del Papa son recibidos o esperados por la población, pero también por los gobiernos, incluso por las potencias. Absolutamente, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que he dirigido a los fieles, he dirigido a la jerarquía eclesiástica, a los sacerdotes, a toda la estructura, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Pero el Papa va introduciendo temas, va introduciendo una agenda que es una agenda global y una agenda con contenido social, a veces con contenido, ¿no es cierto?, cultural, a veces con reflexiones sobre la economía, ¿no es cierto?, y la política. A mí me parece que el gran poder del Papa quizás no es convencer en esta etapa a los gobiernos, sino instalar una agenda para que los gobiernos discutan. Ahora, Resendo, yendo al plano estrictamente local, en Argentina está en el proceso electoral. En unos domingos más, la ciudadanía va a las urnas. ¿Cómo se está perfilando esta nueva elección PASO? Y mire, yo creo que esta elección PASO, primero, es más una preelección que una primaria. Es decir, es una primaria, pero la mayoría de los distritos, las listas más importantes, van con lista única. Con lo cual, más que una elección primaria, se está transformando en una preelección. Es decir, en qué medida el porcentaje de cada fuerza política me anticipa lo que pueda pasar el 27 de octubre. Y me parece que este es el significado. Se transformó en una encuesta, una gran encuesta nacional. Ya lo vimos en el 2011, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que, aunque no tenga efectos desde el punto de vista, digamos, institucional, sí tiene efectos políticos, ¿no es cierto? ¿Qué es el tipo de efecto? Bueno, recordamos el 2011. En la PASO Cristina sacó 50 y después sacó 54. Viner en las PASO sacó 10 y después sacó 17. Esto quiere decir, sienta precedente, genera efectos políticos, pero también puede producir modificaciones.